profeta a una ciudad y comenzó a gritar en la Plaza Mayor que era necesario un cambio de la marcha del país. El profeta gritaba y gritaba, y una multitud considerable acudió a escuchar sus voces, más por curiosidad que por interés. Él ponía toda el alma en sus voces, exigía, pedía un cambio de costumbres, pero según pasaban los días, era menos cada vez la gente y los curiosos que rodeaban al profeta, y ni una sola persona parecía dispuesta a cambiar de vida. Pero el profeta no se desalentaba y seguía gritando, hasta que un día ya nadie se detuvo a escuchar sus voces. Mas el profeta seguía gritando en la soledad de la gran plaza. Pasaban los días y el profeta seguía gritando y nadie le escuchaba. Al final alguien se acercó y le preguntó: ¿por qué sigues gritando? ¿No ves que nadie te está dispuesto a cambiar? Y dijo el profeta: sigo gritando, porque si me callara, ellos me habrían cambiado a mí. Me venía a la cabeza esta pequeña historia, porque realmente el primer paso para convertirnos en esos revolucionarios que quieren cambiar el mundo para el bien es ser capaces de hacer oración, es decir, de dedicar un tiempo a Dios, porque Él es el que nos va a cambiar interiormente. De hecho, el mundo no lo cambiamos en nuestro nombre, ni por nuestros méritos, ni por nuestra elocuencia, sino en el nombre de Jesucristo. Vamos de su parte. Por eso hay que hablar mucho con Él. Él dirige esta tarea y es quien más y mejor sabe cómo hacerla. Sin Él no podemos nada. No podemos hablar con los hombres sobre Dios si antes no hemos hablado mucho con Dios sobre los hombres. ¿Qué es hacer oración? Hablar con Dios. Pero me preguntas, ¿Dios te contesta? Mira, el Señor nos invita muchas veces a hacer oración, a conversar con Él y con el Padre. Y sería injusto el Señor y mentiroso si por un lado nos pidiera dirigirnos a Él y por otro nos dejara sin respuestas, cuando le hacemos caso y nos ponemos a hablarle. Claro que contesta. Por supuesto que contesta el Señor. Cuando conoces bien a una persona y la has tratado mucho, es fácil saber cómo te contestaría a las preguntas que se te ocurra hacerle. ¿Qué te diría si ahora pudiera hablar contigo? ¿Qué le parecería lo que en ese momento estás haciendo? ¿Cuánta gente se ha dicho: ¿qué diría mi madre si me viera ahora? Y es una respuesta clara. Saben lo que les diría a su madre si les viese en ese momento. La imaginación, la memoria de sucesos similares, la inteligencia, sabe acertar con la respuesta. Pues lo mismo tienes que preguntarte en la oración, pero referido a Dios. Si Jesucristo se diese un paseo conmigo charlando, ¿qué me contaría? ¿Qué le parecería ese comportamiento que he tenido? ¿Qué me diría acerca de cada uno de mis amigos? ¿Qué me respondería a esta pregunta o la otra? Pero con Dios, todos esos condicionales, me contaría, le parecería, me diría, etc., se transforman en un me cuenta, le parece, me dice, me responde. Porque en la oración actúa el Espíritu Santo. Y si se tienen buenas disposiciones, hay gracia de Dios para acertar. Mira, Dios actúa en nosotros usando esa naturaleza nuestra que maneja los recuerdos mediante la memoria. Se hace composición del lugar con la imaginación, o sabe hasta juzgar y razonar inteligentemente, aplicando analogías o extrayendo consecuencias concretas, lógicas, a partir de lo que pensamos. Es tu inteligencia, tu memoria, tu imaginación, pero de alguna manera dirigida o manejada por Dios. Dios contesta, siempre contesta. Hay que estar atento, esforzarse, poner los 5 sentidos, recogerse de influencias exteriores que distraen, poner en funcionamiento la memoria, la imaginación, la inteligencia, para captar lo que en cada momento nos está diciendo. Mi padre, dice San Juan, trabaja siempre y yo también trabajo, lo pone en boca del Señor. Dios es muy activo en mi alma,
está dando aldabonazos a la puerta del corazón. Y aquí que estoy a la puerta y te llamo, dice el libro del Apocalipsis. Te pregunto, ¿le abres la puerta? ¿Hablas con él? ¿O no? Hay una película, hacía de unos años, que se llamaba El Gran Silencio, que contaba la vida de unos monjes. Prácticamente en la película no tiene diálogo. Es la vida de los monjes, al final cuentan ellos. Y tiene un subtítulo que dice lo siguiente: solo en el silencio más absoluto se empieza a oír. Solo cuando se prescinde del lenguaje se empieza a ver. Bueno, pues es verdad. El principal obstáculo que nos impide escuchar a Dios en la oración es no estar dispuesto a hacer lo que Él me quiera de mí. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Había una vez en un lugar y en un tiempo, que podría ser cualquiera, un hermoso jardín con manzanos, naranjas, perales y bellísimos rosales. Todos ellos eran felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto un árbol que estaba profundamente triste. El pobre tenía un problema, no sabía quién era. El manzano le decía: lo que te falta es concentración. Si realmente lo intentas podrás saber tener sabrosas manzanas, es muy fácil. El rosal le decía: no le escuches, es más sencillo tener rosas y son más bonitas. El pobre árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, pero como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol exclamó: no te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo que muchísimos seres en la tierra. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas, sé tú mismo, conócete, y para lograrlo, escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho desapareció. ¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme? Se preguntaba el árbol desesperado. Entonces de pronto comprendió. Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: tú jamás darás manzanas, porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera, porque no eres un rosal, eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión y cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto fue admirado y respetado por todos, y solo entonces en el jardín fue completamente feliz. Pues de eso se trata, de que nos conozcamos a nosotros mismos, porque hablemos en nuestro interior con Dios, y Él te dará el camino para conocerte y el camino también a través de la oración para que seas cada vez más como Cristo, más cerca de Él, y así te ganes el cielo. Pídeselo a la Virgen Santísima.